Bueno, pues como conclusión a estas sesiones galdosianas queremos invitaros a ver la exposición La realidad de una esperanza. El título se lo robamos un poquito a María Zambrano, que en uno de sus ensayos dice que la literatura, la buena literatura, como demostró en su tiempo Cervantes y como demostró en su tiempo Galdós, puede unir la inteligencia y la esperanza. Tener esperanza sin ser un necio, un ingenuo, manteniendo lucidez, y tener lucidez sin abandonarse al pesimismo y esperando cosas de la vida y del ser humano. Y esa es la realidad de una esperanza que nosotros hemos querido reivindicar aquí en un proyecto galdosiano en el que hemos colaborado el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y la Vicepresidencia de Gobierno, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Galdós es una referencia cívica y literaria de primera magnitud, y los que nos dedicamos a difundir la cultura española y la lengua española, pues tenemos la obligación de ofrecer y reivindicar lo mejor de nuestra tradición, y eso es una certeza con Galdós. Nosotros hemos en esta exposición querido hacer una perspectiva que hable de la relación de Galdós con la poesía. Hacer una exposición después de la gran exposición de la Biblioteca Nacional es un riesgo, no se trataba de competir con nuestras posibilidades y buscamos qué enfoque podía servir para añadir algo nuevo, y nos pareció que la relación con la poesía de alguien que es un maravilloso narrador pues podía tener su interés. Y en primer lugar porque nos permitió rescatar algunas declaraciones de admiración profunda sobre Galdós, pues de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de María Zambrano, que en buena parte desarrolló su concepto de razón poética de la mano de Misericordia de Galdós, pero de otros muchos poetas. Y además nos permitió un itinerario que yo creo que alumbra o enriquece perspectivas. Galdós, como bachiller aplicadito en Las Palmas del Colegio de San Agustín, se formó como un magnífico lector y leyó mucha poesía y escribió poemas que son divertimentos juveniles. Y la verdad es que asombra el dominio del verso que Galdós tiene, y asombra también de qué manera el dominio de ese verso sirvió enseguida para dar cauce a una mirada irónica que va a ser fundamental en Galdós. Reírse de aquellas cosas que no le gustan. En concreto, reírse de los poetas que hablan mucho de las nubes, que no son conscientes del tiempo en el que viven, que parece que todo es repetir convenciones y palabras raras. Y bueno, nos pareció interesante recordar esa formación de lector de Galdós que después va a ser fundamental en su obra. Lo seguimos acompañando como lector en un doble sentido. Él, en su actividad periodista con la que se ganó la vida durante mucho tiempo, escribió mucho de muchos temas, pero también de literatura y también de poesía. Y nos gusta destacar que, por ejemplo, se dio cuenta enseguida de la importancia de autores como Gustavo Adolfo Bécquer, como Melchor de Palau, como Jacinto Verdaguer, y en un momento donde se jugaba al desprecio, pues supo decir: esto es lo que va a quedar. Como lector es muy divertido acompañarlo a través de sus novelas, porque los poetas aparecen mucho, y en la época en la que él retrata los tipos de una sociedad fracasada, hipócrita, convencional, el tipo del poeta identificado con el fanfarrón
que se dedica a hacer versos para subir en la política o hacer versos para ganar aplausos, pues es muy frecuente críticas y desprecios a los poetas en la familia de León Roch, en el amigo Manso, llega hasta Misericordia. Son muy divertidas las críticas que hace a los poetas. Pero también es verdad que yo, quizá por arrimar el ascua a mi sardina, y quizá a partir de Fortunata y Jacinta, noté un quiebro. Dejan de aparecer con tanta frecuencia los poetas ridículos y empieza a aparecer la importancia de la mirada de la poesía. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y en ese sentido, la reivindicación del espiritualismo frente al fracaso de una opción burguesa que con la ciencia no había solucionado el problema de la desigualdad, un progreso que había hecho a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, pues al mismo tiempo que él escribe una reseña sobre Verdaguer, defendiendo la espiritualidad de alguien maltratado por la vida, y al mismo tiempo que escribe Nazarín para defender lo espiritual frente al mercantilismo, empieza a tratar a los poetas con más simpatía y, sobre todo, se acuerda de que la poesía que a él le gusta, y no era el género por el que apostó porque no se podía ganar la vida ni podía cumplir lo que él quería, era la poesía de la subjetividad, del intimismo, ¿no? Y ahí aparecen los poetas que después, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, a la hora de leer lo neopopular, a la hora de leer las tradiciones, pues recogen, como Melchor de Palau o el grandísimo Gustavo Adolfo Bécquer. Es muy emocionante ver cómo en la evolución de la narrativa de Galdós, muchos poetas jóvenes de principios que empiezan a escribir al principios del siglo XX o a final del XIX lo consideran como un maestro. Y bueno, pues la repercusión que tuvo el Extra fue muy importante, y cuando Maestus escribe sobre el Extra, pues dice que Valle-Inclán sale llorando, y aunque después Valle-Inclán se enemistara con Galdós, la admiración de Valle-Inclán fue estupenda. Las dedicatorias que tenemos aquí, gracias a la Casa Museo de Juan Ramón, de Unamuno, de Machado, son maravillosas, y se crea una dinámica en la que la herencia de Galdós va a ser fundamental. Y con eso queríamos concluir el itinerario, la herencia de Galdós entre los poetas. Cuando las cosas acercan la literatura a la realidad, Federico García Lorca en distintas ocasiones declara que su gran maestro es Galdós. Y es imposible pensar en doña Bernarda Alba sin pensar en doña Perfecta, y emociona frente a las críticas de los vanguardistas pues el artículo de Vicente Aleixandre en el que dice: qué abrazo nos dimos en una taberna madrileña en los años 30 cuando Federico y yo nos confesábamos que éramos apasionados galdosistas, ¿no? Pero llega la Guerra Civil y Rosa Chacén, María Zambrano ocupan las páginas de Hora de España para hacer artículos muy importantes sobre Galdós. Y llega el exilio, y en la maleta de los exiliados, la maleta de Ayala, viaja Galdós, y cuando se celebra el centenario de su nacimiento en 1943, pues los artículos de Francisco Ayala o la publicación de los episodios nacionales por Rafael Alberti en la editorial Pleamar, pues recuerdan al Galdós que fue repartido por el Quinto Regimiento o por el gobierno republicano entre los españoles que estaban soportando la desgracia de la guerra civil. Bueno, y por supuesto Masau, por supuesto Buñuel, por supuesto la María Zambrano, que sigue trabajando en Benito Pérez Galdós,
y después la herencia está en Blas de Otero, está en poetas actuales como Andrés Trapiello, y sigue siendo una herencia viva que nos hace cerrar el círculo entre el Galdós, que empezó a divertirse con la poesía de muchacho, al Galdós que a través de la poesía buscó una poética realista que lo llevó a la espiritualidad de la mano de la poesía para, como dice Cernuda, pues comprender que la tradición espiritual frente al racionalismo mecanicista del catolicismo español podía modernizarse acercando la conciencia espiritual, por ejemplo, a caminos socialistas. Eso que dice Cernuda se corresponde con el acercamiento de Galdós, por ejemplo, a la conjunción republicano-socialista que está también presente en esta exposición de la mano de Cernuda. Esto es lo que hemos querido plantear para simplemente añadir pues un grano más de arena en todo lo que se ha hecho de manera tan importante sobre Galdós en este año por las distintas instituciones. Yo quiero agradecer a la directora del área de cultura, Raquel Calella, y a todos sus equipos de montaje, de exposiciones, de diseño, de edición, de documentación, el esfuerzo para preparar esta exposición. Quiero agradecer a ACE, al Ministerio de Cultura y a la Vicepresidencia del Gobierno su colaboración y quiero agradecer mucho y muy sinceramente la ayuda que hemos tenido de algunos de los actores más significativos del panorama cultural español, Carmelo Gómez, Ana Belén, Juan Diego Boto, Alberto San Juan, José Manuel Seda, que han puesto voz a los textos de Galdós y a los textos de algunos admiradores de Galdós que completan de una manera maravillosa la exposición. Muchísimas gracias. A los actores que estáis aquí presentes y quiero pasarle la palabra a la directora general del libro, María José Gálvez, que ha sido otra de las grandes aliadas de todos los esfuerzos culturales que estamos haciendo para, en medio de esta pandemia y de esta situación tan rara, seguir reivindicando el libro, la cultura en general, como un bien esencial y seguro por el que los demócratas tenemos que apostar. Muchísimas gracias a todos. Yo, después de escuchar a Luis, voy a ser muy breve. Los agradecidos somos nosotros, Luis, al Instituto Cervantes, a ti, a Raquel y a todo el equipo por contar con nosotros, por siempre sumarnos a participar en los proyectos maravillosos que hacéis, por el libro, por la lectura y por la lengua. Agradeceros especialmente que ofrezcáis una nueva mirada sobre Galdós, que, como decían antes Germán y Yolanda, es infinito en su literatura y en el conocimiento de su obra. Creo que esta mirada todavía no la teníamos sobre la poesía, y quién mejor que tú y quién mejor que el Cervantes para exponerla y para contárnosla. Las casualidades de la vida hacen que esta mañana hayamos fallado el Premio Nacional de Narrativa. El premiado ha sido el escritor Juan Bonilla, y creo que a Galdós le habría gustado esta coincidencia. Coincido también con lo que decían antes Yolanda y Germán. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Galdós como ciudadanos, como lectores, es no quedarnos en este año, en esta efeméride, en esta celebración, es seguir celebrándolo el año que viene y el siguiente, seguir leyéndolo y seguir conociéndolo, porque vale mucho la pena. A mí, entre otras muchas cosas, me enseñó a amar Madrid antes de conocerla, y me enseñó mucha de la historia que sé, y creo que, como a mí, a muchísimos ciudadanos. Muchísimas gracias y disfrutad de Galdós y de la exposición. Gracias, Luis. Gracias.
Agradezco finalmente la colaboración de la Casa Museo y del Cabildo, la colaboración de la Biblioteca Nacional, la colaboración del Instituto Catalán del Teatro y el trabajo de la empresa diseñadora. Nosotros tenemos aquí una vitrina para cuidar perfectamente las necesidades de la humedad y de la temperatura, pero convertir ese mecanismo técnico en una maravilla atractiva de belleza y hermosura. Muchísimas gracias a la empresa diseñadora, David, Diana, Antonio, porque realmente creo que ha quedado una cosa muy bonita de ver, más allá de la importancia que tenga la propuesta que realizamos. Muchas gracias.